Hola chicos, buenas tardes, nuevamente de vuelta con ustedes. Ahora vamos a hablar sobre la actividad número 7 y la actividad número 8, que será la próxima entrega para ustedes. Quiero ahondar un poquito en el tema de la actividad número 7. La consigna dice que elabores un cuadro sinóptico, donde deberás previamente haber realizado una lectura para conocer los derechos fundamentales de la Constitución de 1917 y el 3.2 sobre las garantías constitucionales. El cuadro sinóptico será basado en ambas lecturas. En la primera, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que centrar tu atención en los derechos fundamentales, es decir, tienes que decirme cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales, garantías individuales y derechos humanos. Se va a titular el cuadro sinóptico las garantías individuales y los derechos humanos. Vas a poner la diferencia entre estos dos. En tu lectura aparecen tres conceptos, te dice cuál es la diferencia de cada uno. Sin embargo, en el cuadro sinóptico solamente vas a poner la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos. El autor en el libro sí es específico, nada más que tienes que leer con atención, analizar y encontrar cuál es la diferencia. Tienes que indicar la diferencia conceptual en los términos jurídicos, es decir, primero me vas a poner qué significan las garantías individuales y qué significan los derechos humanos y por qué hay una diferencia en el concepto de cada uno de ellos. Vas a poner también tu cuadro sinóptico en qué artículos se encuentran plasmadas las garantías. Tienes que poner de manera general todos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran las garantías individuales, hoy ya conocidos como derechos humanos, pero ahí están clasificados perfectamente, se clasifican garantías de libertad, igualdad, de seguridad jurídica, de propiedad. Tú tienes que poner cuáles son esos artículos que hablan de las garantías. Y además tienes que señalar cuál es la función del artículo 29 constitucional. Al momento de tú leerlo en la lectura te explica por qué es importante y para qué sirve este artículo y por los motivos en los que se puede aplicar. El artículo 29 constitucional habla de la suspensión de garantías y ahí dice en qué casos se debe aplicar y cómo opera la suspensión y en qué casos no es aplicable. Cuando ustedes lean esta lectura van a entender a qué nos referimos, porque el artículo 29 constitucional, que habla de la suspensión de garantías, es una autoprotección de la Constitución, es decir, a través de este artículo la Constitución se protege para que no sea suspendida, quitada, sin previo proceso que marca la propia Constitución para su reforma, y tratándose de garantías individuales es un poquito más específica y dice en qué casos sí procede su suspensión y en qué casos no. Yo quiero que tú me digas en qué casos procede y en qué casos no, porque es parte de la lectura de las que vas a leer. Bien, dentro de la misma semana tenemos la entrega de la actividad número 8. La actividad número 8 consiste en dar lectura a la 3.3, que habla sobre el Manual de Derechos Humanos, de la página 20 a la 29. Aquí vas a elaborar un mapa de categorías que vas a titular garantías individuales. Aquí vas a hacer te sugieren que sea en el programa PowerPoint, donde vas a elaborar un mapa de categorías con el título garantías individuales, y te recomienda iniciar con las 4 garantías que se derivan de la primera clasificación y a partir de esta desarrolla cada tema con creatividad. Es importante que menciones los artículos. A veces solamente mencionan los derechos, pero no mencionan el artículo constitucional en que se funda cada garantía. Les sugiero leer la lectura, y si quieres apoyarte en otro material bibliográfico es válido. Incluso puedes buscar artículos en Google Académico, por ejemplo, donde puedes encontrar más sobre el tema si no te queda claro con esta lectura. Estas lecturas son muy nobles para ustedes que no son juristas, donde pueden entender de manera clara el tema. En caso que se les dificulte, bueno, ya les sugiero que lean otra bibliografía para que puedan entenderlo. Y las recomendaciones de siempre: no al plagio, pon la bibliografía, mándalo en un formato que no se mueva y se pueda leer. Recomiendo PDF.
mándalo a tiempo y sigue al pie de las instrucciones la consigna para evitar que tu calificación se vea demeritada. Chicos, nuevamente es un placer para mí estar con ustedes, espero haya sido de utilidad las recomendaciones que les doy. Propiamente todo viene en la página, lo único que hago es recalcarles los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta para que su calificación sea del todo buena. Bien, chicos, me despido de ustedes, les deseo que tengan una excelente tarde y éxito en sus actividades. Buenas tardes.